Manualidades Casa Nagu les da la bienvenida a su Posada Aralín, podcast rolero, donde degustarán de los mejores manjares de sabiduría y conocimiento para entender, aprender y explorar el maravilloso mundo de los juegos de rol. Déjense atender y charlen con nosotros. Dirige su máster Camilo Navarrete. Acompaña a su buen padawan David Sanabria. Bienvenidos. Muy buenas noches. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a un lunes más aquí de Posada Aralín. Hablando de, pues, ¿qué les digo yo? De diferentes y muy interesantes temas. En esta temporada que continuamos con este nuevo tema, este nuevo capítulo sobre el impacto social que pueden tener los juegos de rol. Pero antes, propiamente de entrar en materia, le doy la bienvenida a mi coequipero, a mi padawan, a David Sanabria. Mi estimado David, qué rico tenerte por acá. Camilo, buenas noches y buenas noches para todos los que nos están escuchando. Como siempre le digo, a ver qué nos depara este programa del día de hoy, porque creo que podemos aprender bastante de él y es un tema que creo que es bastante interesante. Así es, justamente el día de hoy tenemos a un todero de nuestro equipo. Digo todero porque es que usted lo suele ver por lo menos una vez a la semana en nuestros espacios. Lo presento como si el hombre fuera foráneo, ¿no? Pero él, de nuevo, es Gustavo González, arquitecto y reconstructor histórico, instructor de combate medieval, que de hecho es por lo que está hoy aquí invitado. Entusiasta en la fabricación de maquetas y pintura de miniaturas, y que usted ya conoce de sobra como Lord Master de nuestro grupo de aventuras en la Tierra Media. Mi buen Gustav, en este nuevo espacio, una vez más, bienvenido. Buenas noches, Camilo. ¿Qué más, David? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Un gusto estar aquí con ustedes y pues con las personas que nos ven, que nos escuchan en este momento. Gracias nuevamente por esta invitación. Parece que me gusta estar en todos los espacios de Casa Nagu, pero pues es un hobby que me apasiona. Entonces, pues no, chévere. El tema de hoy creo que es el tema que más domino. Y no, encantado de compartir el conocimiento que tengo con ustedes y pues ojalá lo disfrutemos. Así es. Pues de hecho, aprovecho para enviar un saludo a quienes nos escuchan, nuestro podcast ya editado por Anchor, por Apple Podcast, por Google Podcast, por Spotify, por Breaker, por Pocket Cast, por Radio Public, por YouTube. A todos ustedes, muchísimas gracias. A ustedes que como siempre, acogen la invitación que les hacemos desde Facebook. También bienvenidos. Este es un espacio que construimos entre todos. Gracias por estar por acá. Hermosa bella dama, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un lunes más en este espacio. Y pues nada, entremos en materia. Y pues, ¿por dónde arrancamos? Gustav, la pregunta importante del día de hoy que no quiero abrir. La pregunta importante del día de hoy es, ¿qué son las artes marciales medievales y en qué se diferencian de las orientales? Bueno, digamos que cuando uno habla de artes marciales, popularmente con cualquier persona del común, la gente piensa siempre en las artes marciales orientales, ¿no? Digamos que la cultura oriental está muy presente y muy de moda en estos tiempos digamos que, entre los hobbies o las actividades habituales de las personas, ya sea por el anime o ya sea porque entrenan jiu-jitsu, kendo, infinidad de artes marciales que son muy populares, pero uno les habla de artes marciales históricas europeas y se extrañan como, ¿qué es eso? Pues es una práctica que pues la sigla es HEMA, HMA,
que traduce precisamente eso, ¿no? Artes marciales históricas europeas, pues traducido al español. Y es la recuperación de estas técnicas de combate medieval de la época, pues valga la redundancia, de la época medieval, recuperadas de manuales, de manuscritos que existen y fueron supremamente populares y siguen siendo hoy muy populares y traídas a la modernidad, digamos que en distintas escalas. Hay gente que practica estas artes marciales incluso con armas afiladas para llevarlo a un realismo muy extremo, no por el hecho de lastimar al oponente, sino por el hecho de cómo se comporta realmente una espada afilada, que se comporta muy distinto a una espada sin filo. Otro nivel puede ser armas de nylon, que pues emulan proporciones y algo de las características de las espadas de metal con equipos modernos. Hay competencias y demás. Es un equipo más o menos similar al de esgrima, al de la esgrima moderna que se conoce hoy en día, pero totalmente negro y con protecciones obviamente mucho más robustas porque pues el combate es como más fuerte. Hay una práctica que ya es más asociada como a la parte histórica, entonces usan armaduras históricas, réplicas de armas históricas en metal pero sin filo, y es como un poco más de impacto. Incluso llega a haber una modalidad que es el HMB, que ya es armadura full de placas y armas súper contundentes, y realmente eso sí es a darse como sea. Entonces hay como dentro de lo que considero yo las artes marciales históricas medievales, eh, pues propiamente dicho es el GEMA, pero hay muchas otras variantes de estos combates hoy en día. Acá en el país no son muy populares, de hecho en América Latina tampoco llegan a ser muy populares, pero, pero existen y pues digamos que desde mi punto de vista como jugador de rol, pueden dar muchísimas herramientas para hacer mucho más realistas los combates en el juego. Ok, David, ¿tú qué quisieras preguntar? No, pues sí es cierto que lo que decía Gustav sobre que cuando aquí mencionan artes marciales uno piensa pues en las orientales de uno, o sea, uno creería que existen como artes marciales aquí también, ¿no? De hecho, cuando me enteré del tema de hoy, yo dije como, uy, diga, yo no tengo ni idea de esto porque, pues, cierto, es como los temas son muy diferentes, como muy diferentes. Es como lo único que aportaría como en este momento. Ok, y justamente sobre eso, mi buen Gustavo, eh, ¿qué relación existiría entre, entre estas artes marciales, esas muy específicas, y los juegos de rol? Bueno, pues en principio, pues uno diría que son cosas totalmente alejadas, ¿no? Pues estas artes marciales buscan acercarse de la forma más realista posible a lo que sería el combate en la Edad Media, por lo cual no hay mucho espacio para la fantasía, no hay mucho espacio para, digamos, para armas extrañas, para piruetas o maniobras extrañas, que es como lo que se suele imaginar uno cuando piensa en una pelea de caballeros con espadas y armaduras, ¿no? O sea, digamos que tienden a ser muy fieles en casi todos los aspectos, en el tamaño de las armas, en la forma de las armas, en el peso de las armas y también de los equipos, armas y armaduras. Entonces, pues digamos que en principio dista mucho. Sin embargo, existen muchas relaciones y termina siendo todo, sobre todo en América Latina, termina siendo todo muy similar o terminamos todos metidos como en el mismo espacio, porque estas prácticas, por ejemplo, la práctica de la reconstrucción histórica y el combate medieval, como se ha hecho la aproximación acá en Colombia, ha sido a través de espacios de entretenimiento, ¿sí? Como ferias como SOFA, como la Comic Con, y son espacios que siempre se comparten con actividades como el soft combat, que si bien es una práctica de espadas, pues dista mucho de ser realista. Sin embargo, por ser espadas, la gente tiende como, eso es todo lo mismo. Entonces,
empieza a relacionarse porque el soft combat pues tiene como una variante que es como el rol en vivo, el LARP, que hasta donde yo sé, o bueno, tal vez sea un poco duro mi juicio, pero yo acá en el país no he visto LARP de verdad. Y, y pues es una cosa también supremamente compleja y elaborada, no tanto desde el combate, porque el combate digamos que es como muy light, muy sin preocupaciones en el ARP y en el soft combat, pero sí desde la reconstrucción de un personaje fantástico. Entonces, encuentro yo como ese vínculo en nuestra sociedad. Digamos que en países como Estados Unidos la cosa sí está supremamente diferenciada. Y en Europa también existen eventos del ARP que son enormes y cero que ver con reconstrucción histórica o con combate medieval histórico. Y viceversa, ¿no? También hay eventos de combate medieval, eventos de reconstrucción histórica que cero que ver con LARP o con juegos de rol. Sin embargo, pues en nuestro país va un poco de la mano, a veces a regañadientes, como los hermanos que a ustedes les toca ir de la mano, pero no quieren, pero pues indudablemente están ahí. Y también porque, digamos que muchas personas que yo he conocido que les gusta la reconstrucción medieval, les gustan los juegos de rol. Entonces hay una asociación, digamos, por gustos que va muy de la mano. Podemos decir que es más el tema de afinidad temática que hace que los practicantes de las artes marciales medievales tengan una afinidad con los juegos de rol, más que necesariamente yo practico y esto me va a llevar a querer rolear. Podría ser, aunque puede pasar, digamos, creo yo que al uno ver estos niveles como de combate medieval existentes acá en el país, uno quiera aproximarse más a. Es decir, yo soy un jugador de rol y mi personaje es un paladín y siempre tengo mi espada y mi escudo y yo fui un día a Sofa y vi los manes de Soft Combat y dije, uy, esto es como mi personaje y me metí a jugar. Y después salí de ahí y pasé por la aldea medieval y vi como, uy, estos manes tienen la armadura que pesa 30 kilos, tienen las espadas de metal, entonces va uno escalando un poco, entonces puede que esa afinidad temática vaya en ambas direcciones. Ok, qué interesante. Perdón, un saludo muy especial. Mi vida, muchas gracias por escucharnos. Mi esposa está presente. Abner the Ghost también nos saluda. Y Sir Sagard también nos saluda. Muy buenas noches a todos aquellos que llegan a la sintonía. Estamos aquí hablando con Gustav y nos aclara. Es Andrés Romero. Hola Andrés, qué rico que estés con nosotros. Eh, pues, como les decía, estamos hablando ahora con un reconstructor histórico medieval, nuestro buen Gustav, que entre sus otras muchas cosas sabe justamente de artes marciales medievales y estábamos exponiendo un poco la relación que éstas tienen con los juegos de rol, ¿m? Donde establecimos que directamente, aunque directamente no hay una relación, no es que yo tenga que jugar juegos de rol para saber de esta aproximación, pero la experiencia inmersiva sí me puede a mí conectar con. ¿Mm? Y esto impacta, esto incide en varios de los interesados. Y sobre esto, tú ahora nos hablaste del sofá, nos hablaste de la aldea medieval, nos hablaste de la Comic Con. ¿Mm? Me buen Gustav, ¿qué comunidades has visto tú impactadas? Pues aparte de estas que nos has comentado, pero de estas y de otras, ¿qué comunidades tú has visto impactadas durante tu experiencia, durante tu travesía como practicante de estas artes marciales? Bueno, diría que pues en sí las comunidades que coincidimos en estos espacios de entretenimiento. Sin embargo, creo que algo que o un impacto que personalmente me gustó mucho durante mi experiencia como reconstructor fue el tema de los colegios y del sector como cultural. Y fue como un proceso largo. Primero, lograr diferenciar el juego de una práctica deportiva.
¿sí? Entonces, que la gente diga como, es que ellos juegan con espadas. Es muy distinto a que digan ellos entrenan con espadas. Y lo otro, que lo vean, sobre todo las comunidades educativas y los espacios culturales, como una práctica no violenta, ¿sí? Porque tiende también a ser como, digamos, muchas veces en SOFA precisamente las personas nos contactaban como, uy, qué bonito, porque pues se hace toda la reconstrucción medieval, pero a la hora del combate era como, no, es que eso para los niños es muy violento y no queremos que los niños tengan ese ejemplo, pero con el tiempo digamos que fue volviéndose algo muy, muy asociado a la cultura, ¿sí? Entonces, no ver que son dos manes disfrazados golpeándose a lo que marca, sino que ver como, bueno, es una técnica, estamos aprendiendo de cómo funciona una armadura, de la historia que hay detrás de cada armadura, de que esta persona, que no todos los guerreros medievales son el caballero forrado en metal de pies a cabeza, que de hecho es un error bastante común, sino que a través de eso se empieza a enseñar, ¿sí? Y se empieza a enseñar que no es un juego cuando uno en una actividad le puede decir a un niño de bachillerato, venga y se pone un casco, venga y se pone esto, por ejemplo. Esto es un Esa, casco. ese no es ¿Sí? decorativo, ese es No, funcional. esto es funcional. Esto pesa 5 kilos y uno puede golpearlo con armas de metal y aguanta. Aturde, Por si se pone aturde. difícil la visita. Ajá. Claro. Ya cuando la gente dice como, uy, es que usted combate con esto puesto, pero ¿por qué tanto peso? Pues porque es que mire las armas. Entonces, con todo el cuidado del mundo, pues uno, la experiencia, digamos que desde la reconstrucción también la manejé mucho como una cosa muy inmersiva. Como ya se puso el casco, ahora, si me lo permite, yo voy a dejar caer mi espada en su cabeza. La gente se asusta, ¿no? El temor al Motivador. impacto, claro, y como suena el metal, saber que no le pasó nada, pero la cabeza le está retumbando, le da mucho realismo. Entonces uno le dice, ahora imagínese un combate del tiempo que dure y digamos que a través de esa experiencia como inmersiva, como chévere, decían como, uy, pero esto, o sea, lo que ustedes hacen es muy elaborado. Y uno, sí, obviamente, pero ustedes hacen coreografías, no, nosotros no hacemos coreografías. Practicamos un arte marcial, aprendemos una técnica y competimos entre nosotros. Lo hacemos como una exhibición, pero entre nosotros es una competencia. Entonces, y va dándole como más, la gente se va metiendo más y va entendiendo un poco más de cómo funcionan esas artes marciales. Ahora, hay otras prácticas, nosotros muchas veces entrenamos con toda la armadura puesta, porque obviamente el peso es una variante fundamental y la movilidad con la armadura puesta es diferente, pero también pues está la otra modalidad que ya no usamos un casco de esos y un arma de metal, sino que usamos pues esto que es pues una careta de gema, como les decía, es parecida a las de esgrima, pero color negro, tiene un poco más de resistencia porque las armas son más pesadas y el equipo es equipo moderno, digamos, uno ya no usa guantes de cuero o de metal, sino como guantes, digamos, parecidos a los de cricket o a los de hockey, y las armas ya son de nylon. Entonces, digamos, es muy diferente un arma que ya no es de metal, que ya no pesa tanto, que ya no resuena. Sin embargo, digamos, las características, la flexibilidad, la longitud, el diseño de cada una de las partes de la espada, pues se asemeja a la técnica y son lo que les explico ahorita, como varios niveles. Entonces la gente nos ve como en la exhibición y es como, uy, esto es re impactante. Y después nos ve en un entrenamiento ya como más ligero, con otro tipo de armas, con otro tipo de equipo. Y empieza a entender que es una práctica, digamos, seria. Entonces, como comunidad, a mí me parece que la comunidad educativa que logramos impactar con estas prácticas, pues fue como la comunidad más chévere. Y la parte cultural también, porque trabajamos con bibliotecas, trabajamos con el Museo Nacional. Entonces, poder ver ahí pues a las personas enterarse de qué se trata y saber que esto existe, pues me pareció muy chévere. Y después de eso, o sea, es una experiencia que siempre alguien va a decir como, uy, estuve en un lugar y me puse una armadura medieval y eso fue la locura. Mucha gente después de eso se incluía al grupo, mucha gente quería ir solo a aprender a combatir como un deporte. Tuvimos metas y pues digamos que están por lo pronto en stand-by de competir a nivel internacional pues en alguna de estas categorías, pero siempre
es como todo un deporte, o sea, es de entrenar mucho, es de tener el rigor, es de tener el patrocinio, es de poder viajar, es de poder, y pues desafortunadamente acá en el país no hay como un ente deportivo, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita la palabra, como un Con gremio. deportes. Sí, pues digamos que pasamos varias propuestas a Coldeportes, pero siempre era como, eso no existe, ustedes están jugando. Entonces no logramos impactar a esa comunidad que hubiera sido muy interesante. Ok. Aquí, Sir Sagard, presentado como Andrés Romero. Por si acaso, esto es un mensaje muy directo. Dice, uy, no sabía que estaba Gustavo hoy. Muy bacano escucharlo. Nos conocimos en la casa de Irene Parra hace unos años. Uy, juepucha. Debe ser hace rato. Bueno, voy a Chautel, echar Chautel, cabeza. te cuento. Y mientras que tú echas cabeza, viene... Ay, yo te quiero echar al agua, yo te quiero echar al agua porque es que Caray. digamos hay cierto posicionamiento también en cierto mercado de, de una práctica, entre comillas, similar, ¿m? con la que, con la que tú como practicante de, discúlpame, ¿m? Si Gema. es Gema, tú como practicante de Gema, pues básicamente tú alguna vez fuera de micrófonos me dijiste, mire, no, no por esto y por esto. Y querido público, se trata del soft combat. Entonces, soft combat versus Gema. Échate al agua, por favor. Eh, Cuéntanos qué aciertos, qué desaciertos. pues digamos Porque, que porque normalmente aquel que dice, yo me armo mi espada de caucho espuma y voy allá a darme en el parque, pues, ¿qué tiene? O sea, ¿en qué está bien, en qué está mal? pues yo lo veo y mi opinión siempre fue que es como el primer escalón. Mm. Creo que se nos ha bloqueado luego de decir esto. No es censura nuestra, de verdad se ha congelado. Y pues, ¿qué puedo decir? Mientras que Gustavo vuelve al aire, porque ha quedado un poco en lag, se diría en Ya, transmisión. Ya, es que ya, me lo copio, que me copio. lo que ¿Hasta estabas dónde? diciendo era muy fuerte. Y Dijiste tocó la primera censurarlo. frase, es el primer escalón y ¡cha! Se cortó. Uy, bueno, vamos a poner palabras menos fuertes a ver si no se corta. No, digamos que yo lo vi siempre como ese primer escalón, si a uno le gusta las espadas y el combate medieval, es como jugar microfútbol, como jugar metegol tapa en el barrio, ¿sí? Y a uno le va bien y uno decide, bueno, vamos a jugar fútbol 11 contra 11. Y después, no, pues vamos a jugar con guayos. Entonces uno va como subiendo el nivel hasta jugar fútbol profesional, digámoslo de cierta manera. Y digamos que el soft combat, si bien es una práctica muy entretenida, porque lo es, me parece que es una práctica, bueno, esta opinión va a ser rara, pero lo digo por experiencia, más peligrosa que el combate medieval con armas contundentes. Ujú. Porque al ser un juego, pues uno cree que no pasa nada, ¿sí? Y esas espaditas de espuma pueden llegar a lastimar, pero más que las espadas de espuma es la actitud de la persona cuando cree que como es de espuma no va a hacerle daño a nadie, ¿sí? Entonces no se controla. Que es algo, digamos que porque no es, o sea, una cosa es jugar con espadas de espuma y otra cosa es entrenar con armas, digamos, más reales. Entonces, yo siempre tuve como un poco como ese conflicto, porque siempre nos asociaban en el mismo espacio y la gente creía que era lo mismo, Ujú. ¿sí? Eh, Nunca me la llevé con los practicantes de soft combat precisamente por eso, aparte porque siempre pensé que generaban una desinformación respecto al tema de lo histórico. Y sí, siempre lo vi como un juego realmente, que llama mucho la atención y que creo yo que va mucho más asociado al LARP que el combate histórico medieval. Entonces, digamos que en cercanía con los juegos de rol o este tema, obviamente el soft combat está mucho más cerca en cuanto a la práctica del ARP, pero en cuanto a la narración o en cuanto a la concepción de un combate, o desde mi punto de vista, a la hora de narrar una acción en un juego de rol,
no, definitivamente el combate histórico nos da, o me da a mí muchas más herramientas. Fabuloso. Y pues bueno, conectado con todo esto, ¿cuál es la anécdota más impactante que nos puedas compartir de tu experiencia como artista marcial medieval? Uf, impacta. No, pues han sido muchas. Hay una. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Hay algo, y precisamente fue una actitud muy, muy infantil de mi parte. Recién empecé hace ya más de 10 años. En el primer sofá en el que estuvimos, noqueé a mi contrincante de un escudazo en la cara. Ush. Una Ok. cosa súper irresponsable. Y de hecho, desde ese momento yo dije, no, esto tiene que ser una cosa juiciosa, Dale no con nos la podemos silla. descontrolar. Y fue, o sea, para mí, digamos, desde mi práctica como reconstructor histórico, que en ese momento apenas iniciaba, yo decía, esto no puede pasar. Y desde ese momento, digamos que casi desde ese momento, pues yo me hice cargo de dirigir ese grupo y me encargué muy juiciosamente de los entrenamientos y mi enfoque siempre era la seguridad, porque las armas son peligrosas y son armas. Y de hecho está en YouTube. Todavía está ese video en YouTube. Entonces, echémonos al agua completo. Si lo buscan ahí. A usted que acaba de llegar a la sintonía, nuestro invitado del día, el muy conocido Gustav, pues nos está contando que ha noqueado a su contrincante en su primera práctica en vivo y que usted lo puede encontrar en YouTube. Repito, lo puede buscar en YouTube. Supongo que debe buscar algo así como combate medieval, corferias, No, noqueo. Medieval Fail. Ustedes buscan Medieval Fail y ahí sale. Sofa, Corferias, eso habrá sido que 2010, 2009, no sé. Me veo distinto. Tal vez digan, no, ese no es el mismo man. Pero sí, entonces eso, digamos, para mí y para mi práctica de combate medieval fue súper impactante. Afortunadamente nosotros nunca tuvimos accidentes graves. O sea, creo que el accidente más grave que tuvimos fue como un golpe en esta parte de la cara con una El espada de mentón. madera. Y fueron como 2 puntos, 3 puntos que fue el muchacho y también fue en sofá. Pero no, nunca un hueso roto, nunca. Cosas que sí vimos mucho en las prácticas de soft combat. Entonces, yo le tengo pavor a que pase eso, ¿no? Y más siendo una práctica que yo apoyo, que yo dirijo, que yo fomento, que la gente tiende a ver como algo violento y que pasen accidentes como, ¿no? Es darle la razón equivocada a las críticas negativas. Entonces, esa experiencia fue muy impactante. Pero hay otras experiencias bonitas. El trabajo con niños. El trabajo con niños es muy bello porque lo ven a uno como un héroe de fantasía, ¿sí? Pues al personaje que es uno cuando hace la exhibición. Y para los niños es súper mágico. Súper mágico porque pues, ¿Niños de qué edad? ¿También en sofá? en sofá, un poco sí, pero alguna vez en el jardín infantil de la Universidad Nacional. Eran niños muy pequeños. Y no hubo exhibición de combate, pero sí hubo como una explicación y una muestra de armas y armaduras y un tema de cuentería, digamos, de historias fantásticas. Y fue muy bello. Fue muy Que bello de también. hecho, esto también conecta con el rol. Claro, la narración. Pues es que la narrativa medieval creo yo que por excelencia es la narrativa del rol. El juglar es un Lord Master. Un juglar o un bardo, aunque existe la clase de bardo, pero no la de juglar, es como lo mismo. Pero es el máster, sí, es contar la historia y pasaba en muchas ocasiones que la historia real se volvía una cosa súper fantástica a medida que se iba contando más lejos de donde pasó. Entonces sí, ese es otro vínculo, aunque no es una práctica de combate medieval, pero sí es algo que viene desde la Edad Media, que es como el origen de todas estas fantasías que nos gusta tanto rolear. Ok, aquí por interno voy a ser malvado, ¿no? Aquí por interno me comparten el vínculo. Si usted tiene tiempo, ahí tiene. Búsquelo, disfrútelo. Vuélvalo a ver en cámara lenta, bájele la velocidad. Creo que el videito tiene un pedazo, o sea, el impacto lo ponen en cámara lenta así. Sí, pone como güey. Afortunadamente, y Solo una aclaro sudor, ves ahí.
La víctima de mi descontrol ya se había roto la cara antes y tenía refuercito de metal por dentro, entonces no fue grave el golpe, solo fue la aturdida. De hecho, perdón el paralelo, es como cuando a la mitad del juego siempre me dicen, lo golpeo, pero solo para noquearlo, no para matarlo. Y se sacan un 20. Mi buen David, ¿quieres preguntar o sigo yo? Claro, yo pregunto mientras Camilo ve el video, que se ve que tiene cara de querer verlo. Entonces, Gustavo, a mí me surgió una pregunta ahorita que estaba hablando como de que ustedes no hacían coreografías, sino que desarrollaban una técnica y quería como saber como cuál era la diferencia entre una coreografía y una técnica. Bueno, digamos que la coreografía es teatro, ¿sí? Es actuar. Es que usted sabe que yo voy a atacar arriba y usted tiene que agacharse, ¿sí? Que yo sé que después de que usted se agacha, pues yo doy un paso atrás porque usted va a avanzar. Y digamos que la técnica es como yo saber que hay una infinidad de movimientos y usted no sabe cuál voy a hacer yo, pero en teoría usted debe saber cómo responder a cada uno de ellos. Entonces digamos que al momento de entrenar pareciera una coreografía, ¿no? Porque es como un baile. Es decir, aprendemos este movimiento y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y yo repito el ataque y usted debe saber cuál es el movimiento de contraataque, porque ni siquiera es un movimiento de defensa, es un movimiento de contraataque. Y hasta memorizarlo, hasta que el cuerpo lo haga automáticamente. Y ya al momento de la exhibición, pues yo tengo mis herramientas para combatir, usted tiene exactamente las mismas herramientas y vemos quién las usa mejor. Entonces, eso en cuanto a la técnica de, digamos, del manejo del arma. Y la otra parte que, como decía ahorita por esta misma experiencia del video, es vital, es el control. Es muy difícil uno combatir rápido sin pegar duro. Y más con un arma pesada. Entonces uno dice como, ¿por qué? Y uno se imagina como, es que como que tengo la espada de 2 manos y lo parto hacia la mitad. Eso realmente era muy difícil. Porque primero el filo de una espada para atravesar tantas capas de armadura no daba, o, o la posición influye mucho. Lo que les decía ahorita, una cosa es usted golpear con una espada con filo, que si pega se clava, y otra cosa es usted golpear con una espada sin filo, que si pega rebota. Eso cambia mucho la dinámica de la técnica. Sin embargo, parte de esa técnica por seguridad y por control digamos, algo que yo siempre les decía, es una espada, no un garrote, ¿sí? La espada corta, ¿sí? Use el filo de la espada. Y también porque en medio de la adrenalina incluso nos pasaba, o sea, con años de experiencia ya a uno le pasa que uno se emociona y uno empieza a pegar un poco más duro. Y en parte por la emoción y en parte por el cansancio, porque cuando uno ya está cansado ya no controla bien el peso del arma. Ya la fuerza del brazo no da como para frenar a tiempo, sino que uno descarga completo. Entonces todo eso es parte de la técnica que pone uno, digamos, en funcionamiento a la hora de hacer una exhibición. Hubo una época en que intentamos hacer coreografías, pero era mucho más difícil, porque es que memorizar, y no todas las personas son para hacer coreografías. A mí se me olvida, que es que era la izquierda, que es que era la derecha, y un error y se cayó todo. Entonces optamos por hacerlo muy realista y por mostrarle a la gente lo que realmente hacíamos, que era entrenar y no teatro. Claro. Yo, por mi parte, pues yo en el colegio fui parte del grupo de teatro y en la universidad, pues por horarios no pude, sin embargo, pues la actuación está en mi sangre. Y es cierto que, o sea, yo me imagino que improvisar una coreografía en un combate debe ser mucho más complicado porque, pues, bien que mal en teatro uno tiene más, como más margen de acción cuando se equivoca. O sea, supongo que una equivocación de estas puede ser fatal. Pues ya vieron el video. Sí, pues digamos que como lo manejamos nosotros, pues es un golpe y un punto. Y ya, las armaduras de hecho están hechas para aguantar los golpes y los niveles de combate que se manejan están hechos para el tipo de armadura que uno use. Entonces nosotros usamos un tipo de combate que era muy suave, muy despacio. Los puntos objetivos son, digamos, la parte alta del brazo, los muslos
que son partes donde un impacto pues duele, pero no genera tanto daño. Y no usábamos armadura, únicamente guantes, protección de manos y las armas. Pero es un combate muy despacio, es un combate como más relajado, o uno que tiene armadura de torso y uno solo puede pegar en la armadura. Ya es un poco más fuerte, y ya otro que es con armadura completa. Incluso yo debajo del traje medieval me ponía rodilleras de esas gigantes de patinar, canilleras, porque pues pega duro. Y nuestra idea era Claro, poder hacerlo y que esas protecciones extra no se noten, porque la idea es que se vea históricamente correcto. Claro. Entonces, dependiendo también de ese nivel, pues el error, digamos, pasa, una vez me pasó en un combate con armas de madera, el error fue que en un entrenamiento yo le dije, el movimiento es así, ¿sí? O sea, cuando usted avanza, se mueve de esta forma. Y lo hizo al contrario, porque es como ambidiestro el man y lo cambió de mano, entonces me cambió el movimiento y lo que hizo fue clavarme la espada en la boca, me rompió la boca, pues era de madera y era un movimiento muy despacio, pero digamos que no es un accidente así como muy grave, no se aflojó ningún diente, no. Y es pues, pues la sangre ahí de que le rompieron a uno la boca y ya. Pero no lo eso noquearon. representa, digamos, sí, es como entrenar un arte marcial. O Claro. sea, obviamente habrá golpes, obviamente habrá, cuando uno compite, pues, vea, un boxeador no sale así limpio después de competir. Entonces es básicamente lo mismo. Obviamente tratamos de protegernos al máximo, pero indudablemente un error, pues, es un golpe. Y más allá de lo físico, pues uno como competidor es como, ¿por qué? Entonces, el margen de error, pues sí es menos, aparte por la velocidad a la que uno combate, pero pues no es tan grave físicamente. Ok. Es, es, bueno, a uno lo deja sin palabras. Sería muy, muy oportuno luego, más adelante, poderlo ver en vivo. ¿Mm? Pero con todo esto que nos cuentas, buena parte lo podemos imaginar. Y luego, pues también están videos como el que hemos publicado. No, no, mentiras. Pero sí, ya está. Eh, Esta es como pregunta potente, ¿no? Yo sé que buena parte de esto tú lo estableciste antes, pero un rolero se hace, o sea, se podría ser artista marcial medieval o un artista marcial medieval se haría rolero. ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo ves que se puedan enriquecer ambas experiencias? Mm, Pues como lo hablamos ahorita, es, digamos, bidireccional la situación, ¿no? Yo diría que lo más probable es que un rolero se vuelva artista marcial, ¿sí? Por querer llevar esa experiencia al mayor punto de realismo posible. Ujú. Sí, que lo que yo les comentaba, como yo tengo mi personaje de rol y cuando vi las espadas de espuma, me fasciné porque es como meterme en mi personaje, y después vi las armaduras de verdad y las espadas de metal y es darle más realismo a mi personaje y llegar así a una práctica deportiva pues compleja. Sin embargo, a mí me pasó al contrario. Yo primero hice combate medieval y después jugué rol. Ujú. Fue raro, creo que fue mucha influencia de mis amigos del entrenamiento medieval, como después de entrenar, podemos jugar rol. Y yo, bueno, no sé. El comienzo le tenía como tirria, ¿no? Y después alguna vez me senté con ellos y fue como, uff, muy chévere. Y ya digamos que en el otro sentido ya es diferente, porque entonces yo ya le empiezo a meter mucho realismo a cómo es un combate, así sea el mundo fantástico, ¿no? Pero pues yo sé que, y es algo que tal vez un paladín, alguien que juega con un paladín nunca piensa, y es que tener un yelmo de cabeza completa le reduce a uno la visibilidad mucho, porque es que uno ve así y no ve más nada, y uno no escucha. Cuando uno tiene puesto un casco, uno no escucha un carajo. Entonces, esas cosas, digamos, pues a la inversa, en mi caso, por ejemplo, cuando yo juego o cuando yo dirijo, son como claves, ¿sí? O sea, yo diría que si usted se pone un casco, usted tiene más class armor, pero tiene desventaja. Como pasa con la cota de malla en el sigilo, pero uno debería tener menos percepción con
con un casco, porque realmente uno la tiene, o menos movilidad. Es que no es solo el peso de la cota de malla, o sea, el pliegue de malla que se hace en la axila es incómodo. Entonces, ese tipo de cositas pues digamos que desde mi parte enriquecen mucho la experiencia para jugar rol, con personajes que sean guerreros. Eh, o con los bárbaros, es, digamos, algo muy curioso, es muy probable que se rompa un hacha de 2 manos. Por la potencia que lleva un arma de esas en un impacto, es muy probable que se rompa el asta de 2 manos. Cosa que, digamos, cuando uno juega rol, uno no hace un hacha de 2 manos, eso rompe lo que sea. Sí, no. Entonces, ¿qué juego de rol dirige? Ahorita estoy dirigiendo Sobre sí, aventuras en la Tierra complemente. Media. Perdón, para nuestros oyentes leo la pregunta de Sir Sagar, Andrés Romero. Le pregunta a nuestro invitado qué juegos dirige. Entonces, ahora sí, cuéntalos un poquito. Bueno, actualmente estoy dirigiendo Aventuras en la Tierra Media, que es como una expansión del D&D quinta edición, pero pues ambientada en el mundo de Tolkien. Empezamos hace poco, llevamos 3 sesiones, estamos transmitiéndolas precisamente por este canal en Twitch cada 15 días los viernes. Y no, si quiere pegarse un vistazo, las roleadas son bien entretenidas. Acá en Casanago jugamos no solo Tierra Media, sino también Star Wars y Calabozos y Dragones por ahora. Está en proyecto Truthbank, que es un juegazo. Estamos viendo a ver si lo podemos volver a sacar al aire. Es muy bueno. Entonces, o sea, yo juego en D&D y juego en Truthbank y pues dirijo ahorita Tierra Media. Entonces, para que esté pendiente, Andrés, sigo sin recordar quién es Andrés. Me acuerdo de Irene, pero nos reunimos muchas veces en la casa de Irene. Si mal no recuerdo, debió ser para algo relacionado con Juego de Tronos. Ahorita resulta que fue el man al que no quedó con el escudo. Ah. No, lo encontré otra vez. Sir Sagar, nariz de plata ahora. No, pero el noqueado se llamaba Carlos. Creo. Se cambió el nombre para poder encontrarlo. Después de eso, él decía que se llamaba de otra forma, pero se llamaba Carlos. Pues bueno, mi buen David, ¿qué más quieres tú saber? Uy, no, pues creo que como muchos de los programas podríamos quedarnos aquí horas y horas hablando del tema y seguir aprendiendo porque, pues a ver, Gustav tiene 10 años de experiencia, 10 años de experiencia, resumirlos en 40, 50 minutos es bastante complicado, ¿no? Entonces, pues, no sé, la verdad, yo creería que... no, es que son muchas cosas, muchísima información. Gustav, creo que me gustaría saber, pues obviamente las personas cambian con el tiempo. ¿Cuál fue su primera impresión de estas artes marciales? ¿Y cuál es, cómo, o sea, cómo ha ido evolucionando su punto de vista hasta lo que piensa ahorita de ellos? Que creo que ya nos dio un pequeño vistazo con lo que dijo de que antes, pues, no, es que este es un juego, ¡pah! Tramacazo y ¡pah! Otra vez, por si no tuvo suficiente. Sí, digamos De que... hecho, perdón, sobre eso, aclara Sir Sagar que no, él no que fue no la fue. víctima. No, ya puedo estar tranquilo, ya no tengo que mirar para atrás. Bueno, no, fue una evolución fuerte. Digamos que yo nunca me imaginé que fuera a sumergirme tanto en ese mundo. Yo llegué a esto por el gusto por la música, porque me gusta mucho el folk metal y la música como celta. Y yo dije, aquí a alguien le debe gustar la música celta sin la parte de metal, porque yo decía, es que es bonita la música. Y encontré un grupo que tocaba y hacía fiestas, entonces me fui a una fiesta y ya conocí gente que le gustaba mucho la vaina medieval, y precisamente conocí a Carlos, que fue la persona noqueada en el video, que pues él había vivido un tiempo en Europa, había aprendido cosas y quería practicar acá. Pero pues era una práctica como muy ligera, así como muy, no, pues hacer espadas y rompernos y ya.
y dolía mucho en esa época. Es que nos pegábamos muy duro con armas de madera y, o sea, nos pegábamos más duro que los de soft combat, pero nuestras armas eran contundentes. Entonces llegaba uno a la casa muy aporreado y yo en esa época yo no sabía nada de nada y yo no, yo tengo que hacerme algo para... Y me compré una pieza de cuero grueso y empecé a forrarme yo en armadura de cuero para que no me pegaran. y, y digamos que esa fue mi primera impresión, ¿no? Como es mucha adrenalina y es un desahogo muy chévere. Y en ese momento era eso, y ya, sí, no había nada de técnica, no había gran cosa, si no le pegaban, pues, ¿para qué se dejó pegar? Entonces, eso evolucionó. Eh, ya después de ese accidente precisamente fue como, no, tenemos que ver bien cómo es el tema de la seguridad y pues empezando a investigar empiezo a darse cuenta, bueno, es que estas prácticas ya tienen antecedentes, ya hay reglamentos, ya hay campeonatos con reglamentos, digamos, muy establecidos para competencia. Entonces empecé a darme cuenta pues, que era una cosa más técnica y con el tiempo fui encontrando más cosas hasta llegar al GEMA, que creo que fue lo último que practiqué antes de la pandemia. Entrenaba un poco GEMA, que ya la seguridad, digamos que es mucho más elaborada, ¿no? Por lo que ya son artículos modernos. Entonces, mi percepción empezó como siendo un hobby interesante, hasta volverse ya un deporte de practicar cada 8 días, de invertirle a los implementos, a implementos ya de calidad. Entonces, que al comienzo no, que hacer una espada de madera con la tabla de la cama, y fue mi primera espada Oh, Y fue su primera espada. y fue su primera espada, esa parte nos quedó clarísima. Y de hecho, en lo que me quedé pensando es, ¿repuso la tabla o le quedó el huequito en el colchón? Eso lo sabremos cuando regrese Gustavo a terminar la anécdota, si supera Se el regresa. congelamiento de la pantalla. Quién sabe, de pronto Carlos lo encontró y aló, volví. pasaron cosas. Ha Estaba, vuelto. estaba llorando la tabla. No, no la repuse, realmente distribuí las tablas de la cama para que no hiciera falta. Menos mal mis papás no ven este programa porque los regaño presidente. Y sí, empezar con eso hasta ya después ir a un taller de madera y aprender cómo fabricar una espada, pues que ya aguantara más, que tuviera una proporción más adecuada. Después ya digamos, pues en esa época yo estaba empezando la universidad, entonces era como, no, y comprar una espada eso es impensable. Cuando por fin compré una y que la trae por internet y que la importación y que muy complicado, y cuando llegó, no, esa espada es muy pesada, esa espada no sirve bien para el combate. Entonces, como ir aprendiendo esas cosas, invertir y reinvertir hasta finalmente ya pues ahorrar dinero y mandar a hacer una espada hecha a mano que es flexible. Digamos que se volvió en un punto para mí como mi estilo de vida, completamente. Entonces la percepción sí es grande, ya digamos ponerse a ver los torneos y comprometerse y decir como, uy, ese es mi objetivo, yo quiero ir a competir allá, yo quiero subir el nivel hasta estar a un nivel internacional y demás, y pues se volvió un estilo de vida para mí. Ahorita digamos que quedó en stand-by y empecé con otras cosas en mi vida que siempre me gustaron y que pospuse por estar muy concentrado en el tema del combate medieval. Y sigo trabajándolo, pero ya muy, muy de lado. Entonces es curioso porque como que llegó a un punto muy alto y pues tristemente no continué. Y ahorita es una experiencia bonita que recuerdo con cariño y que quiero retomar, pero pues ahorita hago muchas cosas como Camilo el Todero. Entonces estoy con muchos proyectos y pues ya le dediqué 10 años de mi vida a eso y quisiera dedicarle también a otras cosas. Ujú. Gustav, muchas gracias porque nos has Con abierto gusto. una página y por no decir todo el capítulo entero, como lo acabas de decir, es toda una parte de tu vida de la que nos has contado un pedacito. En la primera temporada nos habías contado también un pedacito, aquí en esta temporada nos has contado otro pedacito y yo sé que más adelante se irán escapando otros pedacitos en nuestras transmisiones, posiblemente aquí de la Posada Aralín. Eh, por lo pronto, el tiempo se nos ha agotado y pues, de nuevo, de todo corazón, hermano, muchas gracias
No, por ustedes. esto, porque a mí personalmente me has antojado y aprovechando pues, que hemos estado elaborando varias vainas, se me ha pasado decir, bueno, ¿y yo qué necesito para empezar? Aprovechando que... Entonces, eso no tardará porque la verdad es un tema que a mí personalmente me ha interesado mucho. Por favor, no venga con el escudo a sonarme las narices porque yo no tengo prótesis todavía. No, ya aprendí a no sonar las narices tan fuerte. Aquí Sir Sagar te hace una invitación. Dice, búsqueme en Facebook como Andrés Alberto Romero Doncel y se acuerda, un abrazo. ¡Ah, Orco! Vamos a ver. Ahora lo busco a ver si lo recuerdo, pero seguramente sí, tengo buena memoria para los rostros, creo. Ogro, cierto, sí, perdóname Andrés, tú sabes que fue Carlos el que te bajó de categoría y he tenido problemas haciendo de nuevo el cambio de canal. Sí, sí, efectivamente, te bajo niveles, pero de nuevo, la culpa no es mía. Mi buen David, te he puesto en primer plano para hacerte la pregunta de siempre. De toda esta charla tan maravillosa con Gustav, ¿a ti qué te quedó hoy? ¿Y qué te quedó Pues también de cara a tu personaje que vuelve este viernes? que si estoy en una competencia amistosa, no es aconsejable romperle la cara a mi Amor. contrincante con un escudo. Sí, no le va a romper la cara a Amon con un escudo. No, pero ya, pues Amón, hablando en un serio. poquito. Que pegarle a Amón es divertido. Hacer que Amon la pase mal es divertido, sí. Tenemos que dedicarle un programa entero a Mon. Sí, sí, toca hacerlo. Bueno, no, pues a mí me quedó que es algo que pues ya sabía más o menos, pero que pues aquí me quedó mucho más claro y es el hecho de que pues uno muchas veces en los medios, como en películas, en videojuegos, en todo esto, ve como que, no, es que los combates medievales eran una coreografía, era súper bonito todo y pues no, realmente era a darse palo como pudiera, como dice Gustav, pues con técnica. Yo tengo como 30.000 movimientos y usted tiene que saber cómo responder a los 30.000 movimientos, si no baila. Y pues me quedó que pues el combate ha sido una parte fundamental de la historia del ser humano, pues muy relacionado a todo lo que tiene que ver también pues con guerras y todo esto. Yo soy un gran amante de la historia, entonces este también es un tema muy interesante, porque también es como un apéndice, ¿sí? Entonces es el combate medieval y esto de las artes marciales medievales también hablan mucho de lo que fuimos y de lo que somos como ser humano. Es como lo que más me quedó del programa de hoy. Es verdad, Muchas qué gracias bonita también, mi buen conclusión. David. Dime. Que estuvo chévere esa conclusión, me gustó harto. Y lo siento, yo hoy voy a ser terriblemente banal. Muchas gracias a usted que nos ha acompañado, que escucha este podcast por Anchor, por Apple Podcast, por Google Podcast, por Spotify, por Breaker, por Pocket Cast, por Radio Public. Esta lista se repite bastante porque si usted nos está viendo la retransmisión por YouTube o nos está viendo aquí por Twitch, pues hombre, tenemos muchos más programas. Salieron 31 programas más un especial en la primera temporada y este ya es el tercer programa de esta nueva temporada. Entonces, estamos aquí todos los lunes a las 8 de la noche, donde de verdad el invitado también es usted. Se abren las puertas de una posada, donde hay, como repetía nuestro antiguo presentador, eh, que los dioses lo tengan en un mejor lugar, pasándola muy bueno, eso esperamos. Él decía Amén. que, ¿cómo? Amén. Pues sí, no, el hombre decía que la comida y que la bebida eran los saberes y la charla y el diálogo
Usted me va a disculpar, yo siempre decía, eso está muy seco, nos hace falta el momento de Ulfi y qué bueno que llegue el momento en que el programa también puede aquí cada uno de nosotros estarse tomando algo sabroso. Esperamos más adelante con un poco más de presupuesto que se pueda lograr. Y también para eso, pues qué chévere contar con su apoyo y con su escucha. Así que no es más. Este jueves tendremos en episodios anteriores de ELEA, de nuestro grupo de Dungeons and Dragons de quinta edición, que juega el viernes a las 9:30, que es lo que dice aquí abajo. El sábado, 10 de la mañana, estrenamos, una vez más con Gustavo, para el otro lado, con Gustavo, ahí está. Con Gustavo estrenamos el espacio de rol y arte, que básicamente es un espacio de manualidades. Usted le falta presupuesto para comprarse sus miniaturas, Gustavo y otros invitados, no es nuestro único invitado, le va a dar ideas. Le va a dar ideas para dibujar su personaje, para armar su miniatura, para construir su escenario y este tipo de cosas que enriquecen el juego de rol, el que sea. El domingo a las 2 de la tarde estrenamos nuestro muy esperado espacio de Osobúo en su salsa. A usted le gusta reunirse con sus amigos y tal, y quisiera meterle un coctelito rolero que haga más inmersivo la partida, ese espacio es para usted. Quisiera meterle algunos bocaditos, no guardo bocaditos, sino algunos bocaditos especiales al juego, que no sea simplemente todo rico, sino que haya algo más. Ese espacio es para usted. Tendrá varias retransmisiones. Aquí me escriben. Sí. Bueno. Unos buenos doritos medievales. Mi querida esposa empieza a decirme que sí, por favor, corto con el gracias, saludos. Entonces, pues ya está bien. Siga usted en la sintonía de Twitch. Aquí estamos creando contenidos para usted, porque si le interesa es porque usted es rolero y Casa Nagu existe como un espacio de roleros para roleros como esta su querida Posada Aralín. Así que muchas gracias y hasta un próximo espacio. Que esté muy bien. Les agradecemos a todos por su compañía. Volveremos la próxima semana con la Posada Aralín para seguir embriagándonos de conocimiento en este lugar donde los juegos de rol ponen los mejores manjares de saberes.